Buenos días con todos. A nombre de la Federación Ecuatoriana de Empresas de Seguros FEDESEG, queremos darles la más cordial bienvenida al webinar El ecosistema de las InsurTech, la clave para la transformación digital del sector asegurador. Agradecemos su importante presencia. Mi nombre es Carla Polo y yo seré su moderadora durante este evento. Con el fin de garantizar la calidad del webinar, por favor, tengan en cuenta lo siguiente. Para una transmisión sin interrupciones, sus cámaras y sus micrófonos han sido desactivados. Para realizar preguntas a nuestro invitado, por favor, pueden utilizar la opción de preguntas y respuestas que se encuentra en la parte de abajo. Si quieren hacer comentarios, también pueden utilizar la opción del chat. Les recordamos que este evento y todos los webinars que realizamos son grabados y los pueden encontrar luego en nuestro canal de YouTube, fedeseg.es. Les invitamos también a seguirnos en nuestras redes sociales y en nuestra página www.fedeseg.org para mayor información de nuestros eventos y actividades del sector asegurador. Al final de la exposición tendremos 10 minutos para responder a sus inquietudes. En esta ocasión, para mí es un grato y un gusto poder recibir a Pablo Tiscornia. Actualmente él es Managing Director de la TAM InsurTech. Esta es una plataforma de servicios de InsurTech que se encarga de apoyar al ecosistema de seguros con aceleración, investigación, comunicación, educación y desarrollo de negocios. Pablo es inversionista, Startup Hunter, Open Innovation, Scouting Startups y ayuda a las startups a conectar con las aseguradoras. Muchísimas gracias, Pablo, por aceptar esta invitación y por compartirnos todo tu conocimiento y todo lo que sabes sobre este tema que es tan importante, es el tema de moda en el sector. Así que muchísimas gracias, bienvenido, el espacio es tuyo cuando quieras. No, un agradecimiento gigante a ustedes, Carla, por la invitación. Para nosotros, y hablo desde LATAM InsurTech, es un honor conversar y conectar con todos ustedes y con todas las empresas que también los siguen y son parte de la federación, porque para nosotros transmitir lo que sabemos es lo que nos gusta hacer, en definitiva, y transmitir nuestra experiencia y nuestro conocimiento dentro de lo que es justamente esto, el ecosistema InsurTech, tan de moda, como decís, que ahora capaz que hablamos un poco de todo eso también, es lo que nos gusta hacer y es lo que hacemos todos los días. Así que nada, agradecerle a ustedes por la oportunidad y para nosotros es un honor. Bien. Adelante. Voy a compartir pantalla, si me permiten. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, perfecto. Perfecto. Bien, voy a primero darle las gracias a todos los que están presentes. También es un honor para nosotros que ustedes estén acá y que estén interesados un poco en lo que está sucediendo en el ecosistema, ¿sí? Tanto asegurador como el sistema InsurTech, ¿sí? El ecosistema InsurTech, que ahora vamos a ver si son lo mismo, si no, y por dónde van. Bien, el nombre de la charla, como ya lo ven, es el ecosistema de las InsurTech, la clave para la transformación digital del sector asegurador, y este nombre no es caprichoso, digamos, porque realmente el rol de las InsurTech es fundamental para la transformación digital de lo que es el sector asegurador, y ahora ya me voy a meter en todos esos temas. Antes les voy a contar un poco cuál es el cronograma que voy a tocar en la charla, ¿sí? Para que también, si quieren, se vayan anotando puntos para trabajar. Primero, obviamente, voy a presentarme y a presentar a LATAM InsurTech, ¿sí? Que es la empresa de la cual soy parte y a la cual pertenezco, ¿sí? Vamos a trabajar un poco sobre el concepto de InsurTech, sobre el concepto de innovación abierta, que ahora vamos a entender por qué entra en todo esto que vamos a hablar, el concepto de innovación abierta, los procesos básicos de lo que es la innovación abierta, el estado actual de la industria de los seguros, ¿sí? La importancia del vínculo entre las InsurTech y las aseguradoras, los beneficios de este vínculo, los desafíos del vínculo, cuál es el futuro de las InsurTech y las aseguradoras, y algunas conclusiones que sacamos de acuerdo a todos estos planteos. Bien, en principio me presento, mi nombre es Pablo Tiscornia, soy antes que todo papá de Pierina y de Vicente, ¿sí? Que son los dos soles de mi vida, ¿sí? También soy esposo de mi tercer sol, que es Florencia, ¿sí? Que es quien me apoya en todas las cosas que hago y en todo lo que construimos. Bien. Aparte de todo eso, soy Managing Director de LATAM InsurTech, y un poco en lo que me especializo justamente es en cómo hacemos para que el ecosistema InsurTech
conecte con el sector asegurador, ¿sí? Y de esa unión salgan y se nutran cosas increíbles. ¿Bien? Como les dije, yo soy Managing Director de Delata Insurtech. En Delata Insurtech es una plataforma, bien, que nuestra finalidad principal es potenciar y hacer mucho más desarrollado el ecosistema, ¿sí? El ecosistema Insurtech, un ecosistema Insurtech que viene creciendo en los últimos años, y como conversábamos hoy está muy de moda, sí, pero viene hace varios años ya andando en la bicicleta, bien, que eso es importante, que no es una cosa que están haciendo ahora, sino que viene de hace mucho tiempo incubándose y creciendo. Delata Insurtech lo que hace es potenciar ese ecosistema bajo una máxima que siempre la ponemos adelante de todo. Nuestra máxima, la máxima de Delata Insurtech, es muy clara y es: nosotros entendemos que mientras más personas tengan un seguro en Latinoamérica, ¿sí?, mejor va a ser su futuro, ¿sí? Conectamos directamente lo que es el seguro con el Producto Bruto Interno, con un montón de cosas que entendemos que mientras más personas aseguradas existan en Latinoamérica, más feliz y mejor va a ser el futuro de estas personas, ¿sí? Le damos un valor fundamental al seguro porque entendemos que subir la penetración de seguros en Latinoamérica es uno de los objetivos primarios que debemos tener para potenciar cualquier ecosistema. Bien, Delata Insurtech, como les decía, potencia todo esto. ¿Y cómo lo potenciamos? Delata Insurtech nació como un acelerador de startups, ¿sí?, de Insurtech concretamente, que ahora ya vamos a hablar del concepto, algunos seguramente lo conozcan, otros no, etcétera, etcétera. Delata Insurtech nace como un acelerador donde llamábamos Insurtech, ¿sí?, para poderles darles mentorías, clases magistrales y demás, y a estas Insurtech, al final de un proceso de trabajo, las terminamos invirtiendo, les invertimos tickets de hasta $100.000, ¿sí?, para que sigan potenciando su trabajo. Bien, ese es el rol en la parte de aceleración donde nació Delata Insurtech, que al comienzo éramos Delata Insurtech Accelerator. Empezamos a ver que abarcábamos eso, pero que podíamos potenciar de diferentes formas, ¿sí?, digamos, el ecosistema, no solo con la aceleración. Y ahí empezamos a tocar otras áreas. Entonces, Delata Insurtech, aparte de su acelerador, empieza a trabajar con otras cosas, por ejemplo, lo que son los laboratorios, ¿sí? Los laboratorios o la parte de labs de Delata Insurtech son proyectos o propuestas de innovación abierta, en definitiva, donde trabajamos en conjunto con aseguradoras, ¿bien?, para desarrollar en conjunto y en co-creación con la aseguradora, o el broker, o la empresa que sea, ¿sí?, porque puede ser un banco, una financiera, una aseguradora, un broker, no importa, ¿sí?, trabajamos en conjunto para que estas dos puntas, la aseguradora, financiera, broker, se pueda unir un poco con las Insurtech, porque nosotros tenemos ese networking, nosotros tenemos ese portfolio de soluciones rápidas e innovadoras, ¿sí?, que son muy plug and play, digamos, muy de conectar rápidamente, ¿bien?, que para este tipo de empresas son muy útiles. Entonces, los laboratorios nacen para trabajar en conjunto con las empresas y generar productos, ¿sí?, de forma rápida. Obviamente estos laboratorios tienen una metodología específica y demás, pero es un poco con lo que trabajamos en los laboratorios. Aparte de los laboratorios, después de los laboratorios obviamente sale la necesidad de empezar a premiar, ¿sí?, el valor de las personas que tenemos dentro del ecosistema Insurtech. Empezar a premiar a las mujeres que están en Insurtech, empezar a premiar al mejor CEO del año en Insurtech, o al mejor, empezar a premiar a la mejor Insurtech del año. Empezamos a generar premios, ¿sí?, para poder valorar y decirle a las personas: vas por un camino correcto para nosotros, vos estás potenciando el ecosistema, y generamos lo que es el WE Awards, el Women in Insurtech Award, que fue un premio increíble que entregamos ahora hace unas semanas en Miami, bien, que la ganadora fue Renata Oliver, que es la founder de una de las aseguradoras más grandes de Brasil, de BMG Seguros, bien, la cual con sus acciones potencia mucho el ecosistema Insurtech, y aparte de todo, que es casi lo más importante, es mujer, y con ese rol
está generando en las altas esferas impacto muy fuerte. ¿Bien? Eso de los premios es importante porque nosotros estamos valorando y validando lo que pasa en el ecosistema. ¿Bien? Después de los premios entendimos que gracias a todos los trabajos que veníamos haciendo y a todo lo que se venía dando en los laboratorios y demás, teníamos una cantidad de información tan grande que entendimos que esa data teníamos que empezar a compartirla, esa información teníamos que empezar a compartirla. ¿Bien? Por eso también nace Data Insight, que es una plataforma dentro de LATAM InsurTech, que tenemos muchísimos datos del sector asegurador, ¿bien? Que obviamente después a los que estén interesados podemos hacerle demos y demás, pero son muchísimos datos del sector asegurador enfocados más en ventas, bien, por esto de nuestro objetivo de querer que la penetración suba, bien, enfocado más en ventas, que lo que dan es información para toma de decisiones frente a estas situaciones. Bien, y después tenemos la parte de LATAM de comunicación, donde ahí tenemos nuestro libro, que salió hace poco, hace unas semanas también, nuestro libro sobre todo el ecosistema InsurTech, que son más de 15 capítulos y 15 artículos de diferentes exponentes de LATAM InsurTech, que también para los que estén interesados se los podemos compartir y demás. Tenemos toda la parte de nuestro podcast, la parte de los webinars que realizamos en conjunto con diferentes organizaciones, la parte de nuestro newsletter, y todo eso genera la comunicación de LATAM InsurTech, que es una línea bien interesante en todo lo que hacemos. ¿Bien? Esa es un poco la presentación de LATAM InsurTech y mi presentación, y ahora obviamente quedo a disposición, me encuentran en LinkedIn como Pablo Tiscornia, me pueden buscar y desde ahí mismo podemos conversar y trabajar en conjunto. Ahora me meto directamente al tema que nos toca hoy, que es cómo las InsurTech o cómo pueden dinamizar o pueden potenciar la transformación digital en el sector, ¿bien? Y para eso, una de las cosas para mí más importantes, porque también no sé si estamos todos en el mismo, digamos, en la misma línea, ¿sí? Es definir el término InsurTech, que parece simple, pero tiene algunas complejidades. El término InsurTech, claramente, por lo que dice la palabra o esa combinación, viene de Insurance and Technology, ¿sí? Que es la combinación de estas dos palabras bien interesantes, ¿sí? Y lo que viene a mostrar, digamos, es cómo con diferentes estrategias de innovación y con tecnología se puede, digamos, dinamizar y potenciar el sector asegurador, que como todos sabemos, desde mucho tiempo atrás es un sector que muchas veces avanza lento, que muchas veces cuesta tomar algunas decisiones, etcétera, etcétera. Bien, entonces, definiendo InsurTech para que quede claro un poco lo que vamos a hablar, que es ese vínculo y esa convergencia entre seguros y tecnología. ¿Bien? Y ahora pongo otro concepto que quiero poner antes de empezar la conversación, que es el de Open Innovation. ¿Sí? ¿Qué es la innovación abierta o Open Innovation? ¿Y por qué traigo este concepto a una charla de seguros, en definitiva, ¿no? El concepto de innovación abierta, ¿sí? Habla bien de justamente lo contrario a la innovación cerrada, digamos, ¿no? La innovación cerrada, estamos hablando de una empresa que innova y toda su innovación queda internamente para esa empresa e innova de forma cerrada. Voy a aplicarlo así fácilmente para meterme en el concepto de innovación abierta, bien, que es lo contrario, digamos. Es una empresa que abre sus poros, ¿sí? Y en esa apertura de poros empieza a comunicarse y a colaborar con entes de afuera, con universidades, con startups, con colaboradores, con otras empresas, con competencia, con lo que sea, pero empieza a nutrirse de diferentes cosas de afuera que generan obviamente una dinámica mucho más rápida, mucho más veloz, mayores innovaciones y demás. Bien, entonces, usar recursos exteriores para nutrir, bien, lo que es la innovación de la empresa se termina transformando en esto que les muestro ahora, que es este embudo, bien, hasta llegar al mercado, que ahora vamos a ver un poco el proceso básico, este embudo hasta llegar al mercado que habla de cómo yo hago y de dónde saco las ideas, ¿sí? Cómo yo hago para que todo esto siga un proceso y termine en un producto que en definitiva pueda ser útil para vender, porque muchas veces nos pasa que empezamos y comenzamos a
a trabajar en un proyecto, en un producto concreto, salimos al mercado, el producto sale al mercado y nadie lo quiere, nadie lo necesita, nadie lo va a usar porque no es necesario, ¿sí? Porque no tiene un product market fit que se necesite, ¿bien? Y eso es importante porque en la innovación abierta nosotros nos vamos alimentando de diferentes lugares, ¿bien? Y vamos viendo qué cosas son buenas o qué cosas funcionaron o qué cosas no, para cuando lleguemos al mercado tengamos un producto un poco más redondo, que puede fallar también, ¿no? Eso es importante. ¿Cuál es el proceso básico de la innovación abierta? No solo en seguros, sino en cualquier tipo de área. Es, primero, identificar un problema, y este proceso básico está muy asociado a nuestra metodología de trabajo en los laboratorios, ¿no? Es, primero, identificar el problema o la oportunidad que tenemos, ¿sí? Una mejora que podemos tener. Bien, yo estoy acá, tengo una problemática que es, este proceso es muy lento. Bien, cuando identificamos ese problema o esa oportunidad, bien, hay que buscar dentro de aportes externos, de estos aportes externos, qué cosas me pueden servir. Y en ese caso, nosotros, ¿cómo lo hacemos? Nuestros aportes externos para trabajar con las aseguradoras son las InsurTech. Y ahora vamos a hablar un poco más de eso, de por qué las InsurTech son interesantes para trabajar con las aseguradoras. ¿Qué tienen de diferente las InsurTech que las aseguradoras no tienen? ¿Y qué tienen las aseguradoras que las InsurTech no tienen? Que eso es lo más importante de este vínculo. Después que buscamos estas aportaciones externas que nos terminan, digamos, dando ideas, conceptos, nuevas soluciones y demás, ¿sí? Empezamos a evaluar todo eso que llegó de afuera, ¿bien? Y después de evaluarlo, de testearlo, si es eso lo que nos va a servir y demás, empezamos a probar prototipos o productos mínimos viables, ¿bien? Que hagan, ¿bien? O pruebas de concepto que hagan, ¿bien? Un test de si esto que vamos a ver es viable. ¿Cuál es lo bueno de esto y lo bueno del trabajo entre aseguradoras e InsurTech? Que es muy, o lo ideal es que sea muy plug and play, o sea, digamos, la InsurTech tiene una solución que la aseguradora necesita, ¿sí? Y esa solución que la aseguradora necesita la puede tomar rápidamente de la InsurTech, ¿sí? Y brindarla al mercado rápidamente sin pasar por un proceso de, ejemplo, 2 años de trabajo para desarrollar un producto. ¿Bien? Después que desarrollamos y probamos prototipos, obviamente lo que funciona lo lanzamos y lo ampliamos en el mercado, y lo que no funciona lo reprobamos o lo descartamos, en definitiva. ¿Sí? Es un proceso muy de agile, ¿sí? Donde en ese círculo de trabajo, ¿bien? Vamos testeando lo que sirve, lo que no sirve lo descartamos, o lo que no sirve lo volvemos a testear de otra manera, y lo que sirve lo llevamos a funcionar, digamos, a andar en lo que estamos haciendo. Y ahora me pongo un poco en el lado de, ya definí InsurTech, pero me pongo en el lado de del sector asegurador, voy a llamar, ¿sí? Y ahí cuento un poco mi historia breve. Yo no vengo del sector asegurador, yo no soy digamos, un nacido en el sector asegurador, sino que soy nacido en el otro lado, soy nacido en las startups, digamos, ¿no? Vengo de empresas o de startups, ¿sí? Que lo que hacen, bien, tiene una agilidad diferente a la agilidad que tiene una corporación como una aseguradora. ¿Bien? ¿Por qué? Porque históricamente, bien, y ahí no quiero herir ninguna susceptibilidad, pero históricamente el sector asegurador es un sector, o era un sector, voy a hablar en pasado, era un sector bastante lento, ¿sí? Que su crecimiento, digamos, en innovación no era rápido, funcionaba siempre igual, bien, funcionaba de la misma forma, y como funcionaba así, no había que cambiar mucha cosa, porque funcionaba y daba un revenue interesante, no había que cambiar nada, bien, pero empezaron a pasar algunas cosas. Entonces, el estado actual del sector asegurador hoy es un poco diferente que hace 10, 15 años atrás o hace 5 años atrás, ¿sí? Porque hoy las aseguradoras se están empezando a abrir, y eso lo vemos nosotros por los clientes que tenemos, ¿bien? Se están empezando a abrir a decir, necesito trabajar con esas empresas que vos le llamás InsurTech, yo necesito trabajar porque son las que me dan la velocidad y algunas cosas que necesito para empezar a competir con otras que vienen. Pero ahora nos vamos a meter un poco
en ese esquema. Entonces, ¿por qué se da esta unión entre aseguradoras o el sector de seguros y las Insurtech? ¿O por qué se debe dar? Voy a hablar más en el debe. ¿Sí? Primero, hoy en día tenemos expectativas totalmente cambiantes de los clientes, ¿no? O sea, la expectativa de lo que estoy esperando, de lo que me estás vendiendo en los clientes, hoy cambia radicalmente. Por ejemplo, pongo un ejemplo concreto que a mí me pasa. A mí me duele pagar la prima de mi seguro, ¿sí? o pagar mi seguro a final de año, cuando ni siquiera manejé mi auto en todo el año. Yo digo, ¿para qué lo aseguré si ni siquiera salió de mi casa el auto? ¿Sí? Estuvo todo el día dentro de mi casa si yo ando en bicicleta todo el día. ¿Por qué yo tengo que pagar lo mismo que paga X persona que anda todo el día en el auto? ¿Bien? Ahí las expectativas empiezan a cambiar, porque yo soy millennial, o uno que es de generación Z, tiene una expectativa diferente, bien, maneja el mundo de forma diferente, porque no andamos en un auto por diferentes razones, bien, y eso hace que nuestras expectativas cambien y son diferentes, y estas expectativas que tenemos empiezan a hacerle jaque, por no decir jaque mate, a las aseguradoras, ¿no? Porque yo empiezo a interpelar eso y a decir, ¿por qué tengo que pagar esto? Si yo no uso esto. ¿Bien? Y ahí empiezan a salir un montón de modelos de negocio, que hoy no lo vamos a hablar, lo podemos hablar en otras situaciones, pero empiezan a salir otros modelos de negocio. Entonces, las expectativas cambiantes de los clientes son una de las cosas por las que las aseguradoras empiezan a necesitar las Insurtech. ¿Por qué? Porque mientras la aseguradora o la corporación llega a cumplir la expectativa del cliente, ya el cliente cambió de expectativa. ¿Bien? Entonces, esa velocidad es totalmente necesaria. ¿Bien? La segunda cosa es la aparición de las nuevas tecnologías. Claramente, hoy estamos con todo lo que es ChatGPT, la inteligencia artificial, y etcétera, etcétera, pero claramente las nuevas tecnologías, ¿bien?, que no eran usadas por las aseguradoras, solucionan un montón de problemas. ¿Sí? Solucionan el fraude, solucionan la velocidad de ciertos procesos, ¿bien? Entonces las aseguradoras tienen que tener, ¿bien?, la capacidad, perdón, la capacidad, ¿bien?, de empezar a trabajar con estas nuevas tecnologías para ayornarse a la velocidad del mercado. Es decir, yo necesito una solución que me haga, que me aísle del fraude que está sucediendo en esta área concreta. ¿Se entiende? Y ahí empieza también una cosa importante de la aparición de las Insurtech, aparecen nuevas tecnologías, y estas nuevas tecnologías son tan rápidas. De hecho, yo a veces hablo con aseguradoras o con otro tipo de empresas vinculadas a los seguros, y les digo, no, vos no vas a poder poner un equipo dedicado a trabajar en inteligencia artificial, porque tenés otras cosas para hacer, porque tu core es otro, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo mejor que podés hacer? Porque tenés que trabajar con inteligencia artificial, porque es el futuro, y es lo que va a cambiar el mundo, ¿sí? Y es lo que va a cambiar los negocios, ¿bien? Pero tenés que trabajar en eso. ¿Cómo haces? ¿Cómo haces para no tener un equipo dedicado, gastar millones de dólares en este equipo? Justamente, uniéndote con empresas que son especialistas en eso. Y esa es una de las virtudes y las dificultades de las Insurtech. Son especializadas, ¿sí?, pero al mismo tiempo no son especializadas. O sea, quiero decir, son especializadas, pero al mismo tiempo no tienen un montón de especialidades que pueden atacar. Entonces son muy enfocadas, ¿bien? Pero eso para una aseguradora es un valor bien importante. Bien, otra de las cosas importantísimas para entender el por qué es interesante el trabajo entre las aseguradoras y las Insurtech es el diferenciar, que las aseguradoras se tienen que empezar a diferenciar por el aumento de competencia. Empieza a crecer la competencia, ¿bien? Y hoy es una lucha en definitiva de los que pagan una prima por seguro, pasan de un seguro a otro seguro, a otra aseguradora, a otra aseguradora y a otra aseguradora. Porque la penetración en Latinoamérica claramente sabemos que no crece mucho, ¿bien? Por no decir casi nada, ¿bien? Y eso hace, en definitiva, que diferenciarme con diferentes tecnologías, porque empiezo a capturar otros públicos, ¿no? Me empiezan a capturar a mí, que soy un millennial, empiezan a capturar a mi hermano, que es una generación Z, ¿bien? Empiezan a capturar a diferentes personas que ven el seguro de otra manera. Y como ven el seguro de otra manera,
vemos las soluciones de otra manera. Como yo les explicaba el tema del auto hoy. ¿Bien? Con el tema del auto hoy, yo necesito un seguro que cuando yo vaya a buscar a mi hija al colegio, las veces que voy en el auto, pueda prenderlo y me cobres el seguro por esos 10 kilómetros que ando, no por todo lo que tendría que haber andado en el mes. ¿Bien? Otra cosa que, digamos, las Insurtech son necesarias y fueron necesarias para todo lo que es el mundo asegurador, ¿sí? Son todos los cambios normativos, ¿no? Que es un tema aparte que podemos conversar un montón de tiempo, pero los cambios normativos, el sector se vea obligado a innovar. Por ejemplo, ahí pongo el ejemplo de la privacidad de los datos, ¿sí? El sector asegurador tiene que entender, ¿bien? Y es un tema bien complejo para hablar pero el sector asegurador tiene que entender cómo va a almacenar esos datos, de qué forma, porque hay una normativa que dice que hay que hacerlo de tal o cual forma. Y si no está preparado para eso, no lo tiene que hacer porque si no está fuera de la normativa. Bien, entonces, los cambios normativos también apoyaron a la unión de estas partes. Obviamente, el aumento de los costos y la baja rentabilidad, ¿sí? O sea, si yo tengo procesos lentos, procesos donde pierdo a través de fraudes que me hacen, etcétera, etcétera, y eso me está haciendo perder rentabilidad, yo tengo que unirme con alguien que haga que esos costos, ¿sí?, mejoren, ¿sí?, y yo tenga procesos más rápidos, pueda detectar ciertas cosas y demás. Y después un poco lo que hablaba esto de los cambios demográficos, ¿no? Hoy la generación Z y los millennials, ¿bien? Hay muchas cosas que ya no las aceptamos, ¿sí? O sea, cambiamos de trabajo rápidamente, entendemos el mundo de una manera diferente, en el sentido de, como clientes, exigimos otras cosas, desde el cuidado del mundo como mundo, hasta ¿por qué te tengo que pagar por algo que no uso? ¿Sí? Entonces empiezan a haber un montón de causas en estos últimos 5 o 6 años, ¿sí?, que apoyan a este vínculo entre las aseguradoras y las Insurtech. ¿Cuáles son los beneficios para ambas partes, tanto para las aseguradoras o el sector asegurador y las Insurtech? Lo siguiente. Primero, para las aseguradoras, toda la parte de la innovación, o sea, son mucho más rápidas en innovar, ¿bien? Porque tienen el hermano pequeño, voy a decirlo así, ¿sí?, que sabe de tecnología y que es rápido en la tecnología y que desarrolla productos sin miedo y sin burocracia, etcétera, etcétera, y eso hace que obviamente mejore su time to market, que los productos salgan a la calle mucho más rápido, y que los productos salgan a la calle mucho más rápido influyen en un montón de cosas. Lo primero que influye es, soy más rápido que la competencia, y si soy más rápido que la competencia, mis productos son mejores. ¿Bien? Porque salen antes a la calle y lo testean antes las personas. Otra cosa importante que a las aseguradoras le da el mundo Insurtech es la personalización. La personalización de los seguros recién está incipiente y está comenzando a trabajarse, y ahora que está este hype de lo que es la inteligencia artificial, mucho más, es yo tengo que vender un seguro para una persona concreta, de una edad concreta, con una idea concreta, con una necesidad concreta, en un momento concreto, ¿sí? No es el seguro del auto, no, es el seguro del auto para una persona que nos saca su auto en todo el año, o no es el seguro de mi bicicleta, es el seguro de mi bicicleta en el momento exacto que voy a comprar mi bicicleta, ¿sí? Hay un montón de cosas que empiezan a jugar en esta personalización, y por eso se empiezan a dar muchas uniones. Por ejemplo, Mercado Libre con algunas aseguradoras, Chubb con Insurtech, Rappi con diferentes aseguradoras. Se empiezan a dar uniones entre empresas que son empresas que tienen muchísimos datos, como Rappi, Mercado Libre y demás, ¿bien?, que lo que hacen con toda esa cantidad de datos es personalizarte y decir, Pablo necesita este seguro en este momento. ¿Por qué? Porque tiene una hija de 2 años y medio, porque su hijo va al colegio, porque tiene 3 bicicletas, etcétera, etcétera, etcétera. Eso hace que personalicemos las experiencias y podamos personalizar los seguros. ¿Bien? Eso es algo que las aseguradoras no lo tendrían, por más que tuviesen los datos, no lo tendrían porque no tendrían la velocidad para analizarlos. ¿Bien? Obviamente la eficiencia, como les decía,
No es lo mismo que un siniestro lo atienda un bot, que tenga que mandar a alguien que lo... Hace poco, de lo poco que saco el auto y de lo poco que ando en mi auto, salí y choqué. ¿Bien? Justo en ese momento salí creo que 3 veces en el año y en una de esas 3 veces choqué. Me choqué, no, me chocaron de atrás. ¿Bien? En esa chocada de atrás, yo la verdad que no quería esperar al perito que viniera para que me tome la... Yo quería sacar una foto y irme. Bien, quería sacar 3, 4 fotos, hacer un video y decir, esto es lo que pasó, me quiero ir. Esas soluciones, hay muchos Insurtech que ya las tienen, ¿bien? Y funcionan para, obviamente, para trabajar con las aseguradoras, ¿bien? Y esa es una eficiencia. Yo no tengo que mandar a una persona, no hago a mi cliente en el momento de la verdad. Yo siempre digo lo mismo cuando hablo con las aseguradoras, es, siempre que los clientes lo llaman, obviamente, por lo general llaman a las empresas de asistencias que trabajan con ustedes, pero siempre que los clientes llaman, ¿bien? Son en momentos críticos. Nunca un cliente va a llamar para decir, hola, ¿cómo estás? Quería hablar contigo. No, siempre va a hablar o porque se le quemó la casa, o porque chocó en el auto, o porque lo robaron, o por alguna razón siniestral, digamos, ¿no? Entonces, una de las cosas de parte de eso es, ¿por qué no nos anticipamos a todo lo que pasa? ¿Y por qué no me avisás antes que yo tengo las ruedas gastadas de mi auto? ¿Por qué no me avisás antes que me voy a quedar sin gasolina? ¿Por qué no me avisás antes que hay un caño roto en mi casa antes que yo me dé cuenta? ¿Sí? Esa, digamos, anticipación del hecho es algo que viene después de la personalización, pero que también va a venir, ¿no? Que las empresas tienen que empezar a anticiparse para que sus clientes estén felices. Para que yo esté feliz y esté feliz con el producto que vos me estás dando, voy a necesitar que me digas antes de que yo me dé cuenta lo que está sucediendo. ¿Sí? Obviamente también esta unión entre Insurtech y aseguradoras, a las aseguradoras les sirve para acceder a nuevos mercados y nuevos clientes, también un poco mejora la imagen de la compañía, en definitiva, ¿no? Porque es una compañía que hacia afuera se ve tecnológica, tiene mucha más posibilidad de más clientes, etcétera, etcétera. Y obviamente esto también dentro de lo mismo que ya veníamos hablando, mucha más eficacia y reduce costos, ¿sí? que terminan siendo un factor fundamental a la hora de trabajar. ¿Bien? Y para el lado de las Insurtech, también tienen muchos beneficios de unirse con las aseguradoras. Uno de los beneficios más potentes es el acceso a recursos. Y ahora vamos a hablar un poco de una metáfora que les quiero hacer, que es entre el elefante y la gacela, que ya vamos a hablar un poco de eso, pero es acceso a recursos. Las aseguradoras tienen recursos, ¿sí? Que las Insurtech hoy no tienen. ¿Por qué? Porque son startups que están creciendo, que están probando y testeando en el mercado, etcétera, etcétera, ¿sí? Y las aseguradoras sí tienen ese potencial del recurso. ¿Bien? Tanto del recurso económico como del recurso cliente, ¿no? que muchas veces las Insurtech necesitan. Otra cosa que le sirve muchísimo a las Insurtech y que nosotros jugamos mucho con eso es todo el tema de la tutoría y la orientación. Dentro del mundo de los seguros hay personas muy sabias, ¿sí? Que saben muchísimo de seguros, y muchas veces dentro de las Insurtech no hay personas que saben muchísimo de seguros y saben más de tecnología. Esa unión es increíble y rompe cualquier tipo de paradigma. Otra cosa que le sirve a las Insurtech, que tiene oportunidades de co-crear, ¿sí? De generar productos que de otra forma no podría crear, ¿sí? Si no fuese trabajando con una aseguradora, por ejemplo. ¿Bien? Exposición y validación, o sea, yo no puedo validar un producto si no tengo clientes, y las aseguradoras lo que tienen son los clientes también, ¿sí? Y después creación de redes y oportunidades de asociación y demás que también son importantes. ¿Cuáles son esos eran los beneficios? ¿Cuáles son los desafíos, ¿sí? Que se tienen para ambas partes? Voy a hablarlo ahora. ¿Bien? El primer desafío es la normativa, ¿sí? Cómo las Insurtech, lo digo porque nos cruzamos muchísimas veces con estos desafíos, cómo las Insurtech cumplen la normativa que las aseguradoras les piden, ¿sí? Eso es digamos, es un punto de quiebre. Si yo te pido una caja de $800.000 para poder entrar a trabajar conmigo, bien, por poner un ejemplo, ¿sí? Y la Insurtech no va a poder hacerlo. ¿Por qué? Porque no tiene esa espalda para hacerlo. Entonces, las normas, o pongo ese ejemplo, pero pueden ser un montón de normativas diferentes, ¿cómo con esas normativas podemos trancar ese vínculo con las Insurtech? Bien, igual las aseguradoras lo están entendiendo muchísimo,
¿bien? Y se están dando cuenta que mientras menos trabas se pongan, desde lo normativo, más fácil va a ser innovar mucho más rápido. Obviamente acá hay un histórico gigante que a veces es difícil de mover, ¿bien? Otra cosa importante y los desafíos que se tienen es la conexión, ¿sí? Las API y la integración de las Insurtech con las aseguradoras. Y ahí es una pregunta que nos hacemos, ¿el sector está preparado para conectarse? Digamos, ¿las aseguradoras están tecnologizadas de alguna forma como empezar a conversar con las Insurtech? ¿Sí? Muchas sí y muchas no. Entonces, ¿de qué forma podemos trabajar con eso? Por eso existen los laboratorios de LATAM Insurtech, justamente para empezar a trabajar con las aseguradoras la conexión entre Insurtech y aseguradora. Algo importante es la limitación de recursos en las Insurtech. Las Insurtech son startups que tienen recursos limitados. Y esos recursos limitados, como les decía hoy, los pueden trancar en un montón de cosas con estas asociaciones. Por ejemplo, algo tan básico como pagar un abogado de tanto dinero, ¿sí? Entonces, ¿de qué forma empiezan a jugar este tipo de limitaciones? Después que hoy en día tenemos más de 400, casi 450 Insurtech en Latinoamérica, solo en Latinoamérica, en el mundo hay muchísimas más, la competencia entre las Insurtech es letal. Hay muchas Insurtech que hacen lo mismo, ¿bien? Entonces, si ya es difícil que colaboren con las aseguradoras y todavía hay muchas que hacen lo mismo, no van a entrar todas, van a entrar algunas. Y eso también es un desafío que hay que empezar a trabajar, ¿bien? Después desafíos concretos como la propiedad intelectual, ¿bien? De creación de productos y demás. Y después la cultura de las empresas, como yo hablaba, las aseguradoras hoy en día están creciendo en este tema de la tecnología muchísimo, ¿sí? en los últimos años, pero también la cultura de una empresa de seguros, la cultura de las personas que están ahí dentro, ¿bien? Muchas veces termina siendo compleja, ¿bien? Y me recuerdo una historia que contó Rodrigo Valiente, que es un head digital de Chubb, que a mí me quedó muy marcada. Él contaba que cuando él entró hace 7, 8 años a Chubb, más o menos, o 10 años a Chubb, no tengo el número, no lo recuerdo ahora, había una persona, ¿sí? Que no importa la persona, pero había una persona que él entraba como el geek que iba a hacer a Chubb digital, digamos, ¿sí? O iba a empezar a trabajar con todo eso, con todo el equipo de digital. Y una de las personas le dijo, tengo una impresora rota, ¿te animás a arreglármela? Y Rodrigo dijo, no sé nada de impresoras, en verdad, no puedo arreglártela porque no tengo ni idea de impresoras, ¿sí? No puedo hacer eso. Y ahí una de las cosas principales, son dos cosas las que quiero tocar de cultura, es cómo las personas de dentro de una empresa entienden la tecnología, como arreglar una impresora, ¿bien? Y cómo hay esa misma persona, 8 años después, va y le presenta ideas a Rodrigo, ¿sí? Con un vuelo diferente, con, bueno, ¿cómo hacemos para acelerar este proceso? ¿Cómo usamos la tecnología para que los partes que hacemos sean mucho más rápidos? ¿Cómo cambiamos este siniestro? Etcétera, etcétera. Entonces, la cultura de cómo entienden la tecnología es algo que hay que rever y trabajar, y también es una parte que en los laboratorios trabajamos, ¿bien? Y la otra parte es la parte cultural concreta de el cambio, ¿sí? Vienen unos chiquilines rápidos de afuera que vienen a querer cambiar toda la estructura de la empresa, donde yo hago siempre lo mismo, donde yo tengo mi Excel y trabajo en mi programa y trabajo ahí, ¿sí? Pero ellos vienen a decirme que me van a conectar cosas de afuera y me van a cambiar mi trabajo y me van a cambiar mi forma de hacer, y eso es una de las cosas más difíciles en la unión y los desafíos más grandes que hemos tenido entre unir Insurtech con aseguradoras. Las personas que están dentro de las aseguradoras que entiendan la cultura de las Insurtech y que las Insurtech entiendan la cultura de las personas que están ahí adentro también, ¿no? Porque es bidireccional esto, ¿bien? Acá les dejo una frase que para mí es vital y es importante, es el futuro de las Insurtech y las aseguradoras es estar juntas, ¿bien? Es trabajar en conjunto, no son cosas separadas, ¿bien? No son dos mundos diferentes, son mundos que tienen que trabajar en conjunto porque uno nutre al otro, como lo fui explicando. Y por eso esta frase que digo, Insurtech más Insurance,
is the new black, ¿sí? Es lo que se viene, es el futuro, ¿bien? La unión de estas dos partes. Si nosotros unimos el binomio aseguradora con el binomio aseguradora-Insurtech, todo será mucho más fácil, todo será mucho más rápido, vamos a llegar a muchísimos más clientes, a muchísimos más, ¿sí? No solo por la tecnología, sino por la velocidad de la salida de los productos, y es bien importante. Y acá como conclusión pongo esta imagen, ¿sí? Que ya se las había esbozado hoy, que es la de un elefante viejo, ¿sí? Y unas gacelas rápidas y juveniles, ¿bien? Que es una imagen que no la inventé yo, que es una imagen que se trabaja en la innovación abierta, que es lo que hacemos en Delatam Insurtech es hacer bailar y hacer danzar a los elefantes con las gacelas. ¿Bien? Cuando digo elefante no digo algo malo, y cuando digo gacela no digo algo malo. Los elefantes son pesados, fuertes, robustos, que trabajan incansablemente, pero lentos, que tienen una pisada lenta, que van caminando paso a paso. ¿Bien? Las gacelas son rápidas, avispadas, que se chocan, pero son muy rápidas y mueven los pies muy rápidos y saltan alto. Entonces, si nosotros hacemos bailar a los elefantes con las gacelas, la salida y la danza entre esas dos partes es increíble. Y esa danza es la que genera que se vendan más productos, tengamos más clientes y exista mayor penetración en Latinoamérica en lo que es seguros. Bien, les agradezco mucho y quedo totalmente a la orden para todo lo que necesiten y para todo lo que pueda aportar para sus empresas o en lo personal para ustedes. Muchísimas gracias, Pablo. Excelente tu presentación, muy interesante sobre todos estos temas que nos vinculan al sector asegurador con las startups, con las InsurTech y todo en pro de mejorar los servicios que se brindan al consumidor, pero teniendo en cuenta también muchos de estos parámetros, tanto regulatorios como el equilibrio que se debe tener frente al propio consumidor, ¿no? Para que no existan no sé, cierta discriminación, abuso, lo que fuera que se podría dar, que pudiera resultar fuera de la cancha. Voy a abrir el espacio para preguntas. A ver si tengo, déjame ir viendo, van a ir entrando poco a poco. Yo, mientras tanto, te voy adelantando algunas que teníamos por acá. Vamos a ver, Pablo, de acuerdo a la experiencia y a la experiencia de la organización de ustedes, que justamente lo que hacen es unir a las compañías de seguros que tienen ideas, necesidades, con justamente empresas que tienen, en cambio, toda la iniciativa y el desarrollo tecnológico para hacerlo. ¿Cuáles han sido quizás algunos de los desafíos más importantes que han tenido algunos de los países de nuestra región para poder desarrollar productos de startups en cuanto a lo que son los riesgos para el consumidor, para mantener el equilibrio? Por ejemplo, que no se den casos de discriminación por uso de inteligencia artificial o de los algoritmos, cosas así. ¿Qué nos podrías contar sobre eso? En realidad, cuando hablas de desafío, el desafío primario, ¿sí? Antes de ir a ese, porque eso que estás hablando es un punto más profundo todavía, que es, estas dos partes funcionaron y se conectaron. Es como, esa pregunta es bien interesante y la respondo casi siempre de la misma forma, que es, cuando uno comienza una pareja, ¿sí? Cuando uno comienza y se pone de novio con una persona, empieza un relacionamiento, ¿sí? Uno no sabe que a los 5 meses va a tener un hijo, o se va a pelear, o lo van a engañar, o lo que sea, ¿sí? Entonces, lo primero que hace es unirse, ¿bien? Y decir, yo quiero estar con esta persona porque quiero estar con esta persona, ¿bien? Y ese ejemplo lo pongo porque en definitiva esta unión, ¿sí?, es lo más complejo y el desafío más grande. Que en esa unión se dé y que exista esa unión, que las aseguradoras acepten que las Insurtech son posibles y que las Insurtech entiendan que las aseguradoras son posibles, pero que tienen mecanismos particulares, ¿sí?, y que trabajan de cierta forma en particular. Y ahí me meto en lo más profundo, en esto de por qué, cómo manejamos las nuevas tecnologías, ¿sí?, de acuerdo a nuestra experiencia. Y además es, en el proceso, en nuestra metodología, justamente lo que tenemos, el pensamiento va unido a esto de el paso a paso, ¿sí? Pero el paso a paso no el paso a paso lento,
sino el paso a paso con una velocidad interesante, que yo pueda fallar rápido, conocer resultados rápido y tener una solución con respecto a eso rápidamente. Cuando hablamos de nueva tecnología, como por ejemplo la inteligencia artificial, hay un montón de cosas que se pueden empezar a dar, como vos hablabas, que es la discriminación, que son un montón de cosas que no tenemos ni controladas todavía, ni siquiera la inteligencia artificial las tiene, ¿bien? Que en ese paso a paso vamos cubriendo y vamos tratando de ordenar para la hora de que el producto esté en la calle, no sucedan en definitiva, ¿no? Ese es un poco el esquema. Perfecto. A ver, Pablo, te voy a ir haciendo las siguientes preguntas de nuestros asistentes. Nos preguntan, ¿cuál es el grado de madurez de la tecnología que deben tener las aseguradoras para manejar una relación con estas InsurTech? Buenísima la pregunta, y eso va unido a lo que yo hablaba de las integraciones o las API. La madurez que tiene que tener una aseguradora para estar conectado, para poder conectarse con el ecosistema InsurTech es, primero, tener muchas ganas, ¿sí? Primero decir, necesitamos de ese ecosistema para crecer, y segundo, tener al menos lo que se llaman API, ¿sí? que son estos conectores, le voy a llamar así para que se entienda, que conectan esto que está afuera con esto que está dentro. ¿Bien? Tener una cierta tecnología que las pueda conectar con el afuera. ¿Bien? Decir, pongo un ejemplo. Si vos tenés una base de datos, ¿bien? Que vos querés, cada vez que la persona ingrese un siniestro, ¿sí? Ya caiga en tu base de datos y quede registrada, la InsurTech necesita un punto de conexión para entrar adentro tuyo, ¿sí? Entonces, si la aseguradora no tiene desarrollado ese punto de conexión, hay dos opciones. Si no lo tiene desarrollado, que la InsurTech empiece a desarrollarlo rápidamente, bien, en conjunto con la aseguradora, y si lo tiene desarrollado, es plug and play, digamos, es jugar y cobrar, como decimos acá en el sur, ¿no? O sea, es más eso. Pero es eso, es tener posibilidad de integrarse con el afuera, digamos, tecnológicamente. Para brokers de tamaño mediano y pequeño, ¿qué tan factible es formar parte del ecosistema InsurTech? ¿Qué tan grande debería ser la inversión? Buenísima pregunta, porque justo hoy calza como justita la pregunta, porque hoy sale el lunes sale un vínculo con los corredores, que es una parte que nosotros no estábamos trabajando mucho, ¿bien? Pero esta es una parte mega fundamental dentro del ecosistema, por no decir de las más fundamentales dentro del ecosistema, la persona corredor, tanto sea gigante, mediano o no tan gigante. Y ahí voy a eso que me preguntaste en inversión y cuánto necesita para eso. Dentro de LATAM InsurTech tenemos diferentes membresías, ¿sí? Que está la membresía aseguradora, la membresía VC, la membresía InsurTech, son diferentes membresías, y sacamos una nueva membresía el lunes, ¿bien? Que es justamente membresía para los corredores, ¿bien? De porte pequeño, porte mediano, porte gigante, ¿sí? No cambia nada, donde el corredor puede usar y solucionar problemas con toda nuestra infraestructura, ¿bien? Trabajando en conjunto en diferentes proyectos. Realmente, para trabajar con nosotros, la inversión es muy pequeña para un corredor, ¿bien? Obviamente, si quieren preguntarla, me contactan, pero son pequeñas, ¿no? Hablamos de algunos miles de dólares, ¿bien? Ya para conectarse, obviamente, va a depender de cada uno de los proyectos, ¿no? Si el corredor solo quiere, por poner un ejemplo, digitalizar la venta de seguros, si el corredor quiere digitalizar los siniestros, lo que sea, va a depender mucho del proyecto en el cual se vaya a trabajar. ¿Bien? Siempre lo que tratamos, porque entendemos importante, es tender a precios reales, ¿sí? Porque queremos que se conecten las InsurTech con las aseguradoras. Y nosotros somos meros mediadores de eso, ¿no? Somos como mi madre me contaba cuando era chica, el casamentero, ¿no? El que dice, vení, te uno con este y te uno con este y háganse pareja, digamos, y jueguen match. Claro, hagan el match. Nosotros somos el Tinder de todo eso, digamos, ¿no? Ese es un poco el esquema. Ajá. ¿Cuánto tiempo aproximadamente les toma hacer estas conexiones y qué tan efectivas han sido y cuánto han durado a largo tiempo? Ahí tengo que hacer como una separación entre The LATAM InsurTech y todo el proceso donde están Hilario Itriago y Pablo Duarte, que también son cofundadores de LATAM InsurTech, ¿sí? Que tienen más de 20, 25 años de seguros
de la industria de los seguros. Como yo decía, yo no vengo de los seguros, pero ellos sí vienen de los seguros, CEO de RSA para Latinoamérica, un montón de cosas que están, que los que potencian lo que ellos hacen en seguro. Y ahí divido esto, ¿sí? Porque hay un antes de LATAM InsurTech, que también es de LATAM InsurTech, que se trabajaba desde antes y después desembocó en LATAM InsurTech. Nosotros tenemos un pensamiento, o cómo lo hacemos, es tenemos un time to market de entre 4 a 6 meses. Nosotros entre 4 a 6 meses tenemos que tener un producto trabajando con esta aseguradora, este broker, etcétera, etcétera, que esté funcionando y que esté en la calle haciendo cosas. Comparado con lo que pasa, por ejemplo, que una aseguradora se ponga a hacer ese mismo producto, va a demorar seguramente 18 meses, 24 meses, ¿bien? Es un cuarto de lo que duraría eso. Y puede ser menos de acuerdo a estas cosas que les decía, por ejemplo, de si la aseguradora ya tiene toda la posibilidad de integrarse, etcétera, etcétera, etcétera. La verdad que es bastante rápido todo ese proceso. De acuerdo a su experiencia, Pablo, ¿ustedes podrían decirnos en qué país de Latinoamérica, por ejemplo, se ha desarrollado más las InsurTech cultural? ¿No? Sí, Brasil, sin duda, es uno de los países más potentes en InsurTech, no solo por la cantidad de InsurTech, ¿bien? Sino por las normativas que se están aplicando, ¿sí? para ese trabajo de InsurTech. Porque justamente esas normativas hacen que las InsurTech puedan ir tomando ciertos roles, ¿bien? Para crecer mucho más rápido. Y Brasil es un mercado que está creciendo muy rápidamente en InsurTech, al igual que México, pero sin duda Brasil, Colombia y México yo los pondría como en el lugar principal de todo esto. Brasil totalmente despegado de todo esto, ¿no? Es un mercado muchísimo más desarrollado, tiene otro ritmo, ¿no? Y bueno, pregunta, Pablo, vamos cerrando. ¿Qué experiencias nos podrían comentar sobre productos de salud específicamente que hayan tenido éxito en este match? Bien, tengo uno que para mí es, digamos, es increíble. Hay muchos, pero voy a contar uno porque si no, no vamos mucho en la conversación. Uno es la InsurTech Climber, ¿sí? Trabajando con Mercado Libre, ¿bien? Esta unión entre el gigante Mercado Libre del e-commerce con la InsurTech Climber, ¿bien? Que es una InsurTech que trabaja con inteligencia artificial y otras cosas más, pero ¿qué lograron? Lograron que yo pueda cotizarte, por ejemplo, un seguro, ¿bien? Solo capturando, ¿bien? Tus rasgos, ¿bien? Me das tu cara, ¿bien? Y yo con tu cara, por ejemplo, puedo decirte, Pablo tiene 35 años, su pelo es X, su piel es X, es de cierto nivel societario, un montón de cosas que empiezan en el análisis facial, ¿sí? Que hacen que, o en la biometría, podemos llamarle, que hacen que se tomen decisiones. Es un producto, por ejemplo, que para mí es increíble, uno, y otros rápido, por ejemplo, pueden ser ya las pulseras. Bien, hay una empresa en Brasil que se llama Dersalis, ¿sí? Que trabaja justamente con pulseras, ¿bien? Que van midiendo tu comportamiento y de acuerdo a ese comportamiento, en definitiva, ¿sí? Yo te puedo ir cobrando un seguro, viendo los riesgos que tenés, viendo cuán riesgoso va a ser tu futuro, ¿sí? Etcétera, etcétera. Hay como algunos productos que están vinculados al IoT, al Internet de las Cosas, y a todo lo que es inteligencia artificial, que son muy, muy interesantes en la parte de salud. Salud. Nos enfocamos muchísimo en eso. De hecho, hace poco hicimos un happy hour bien interesante entre Marsh, Pager, Global Excel, bueno, y de LATAM InsurTech y el MIA Hub, donde juntamos a todas estas partes y conversamos un poco de cuál es el futuro del health tech o de la salud y la tecnología, ¿no? Excelente, Pablo, estamos sobre el tiempo. Ha sido muy, muy interesante escucharte todo lo que nos has hablado sobre las InsurTech y lo que podemos hacer desde el sector asegurador. Yo estoy segura de que para todos nuestros asistentes de este tema ha sido muy interesante y también, y estoy segura que habrá sido de utilidad también para sus organizaciones. Espero que nos volvamos a encontrar, estoy segura de que lo vamos a hacer, porque tenemos algunos proyectos y algunas ideas interesantes para trabajar en conjunto, así que nos estaremos, ay, mi gato. Lo siento. No, está muy bien.
Nos estaremos volviendo a ver seguro muy pronto, así que eso, Pablo, muchísimas gracias nuevamente. No, la verdad, muchísimas gracias a ustedes. A mí me encanta hablar, disculpen si a veces soy muy efusivo, pero es porque el tema me gusta y porque es un tema que me apasiona. Pero como les dije, quedo a disposición de todos los presentes para consultas, reuniones y todo lo que sea. Me encuentran como Pablo Tiscornia en LinkedIn, que es la única red que uso, ¿sí? Ahí me pueden encontrar y pueden conversar conmigo o pedir mi mail, compartirlo y que me contacten por mail sin ningún problema. Sí, excelente. Muchísimas gracias. Gracias a todos por acompañarnos. Nos estamos viendo en el siguiente webinar. Hasta luego.